Y ahora vamos a ver la negación del binarismo sexual que se hace por parte de las teorías de género. Y vamos a contestar primeramente analizando qué es realmente la intersexualidad, también algunas nociones de genética y de dimorfismo cerebral. Porque tanto la ideología de género como sobre todo la teoría queer invocan mucho los estados intersexuales que se dan en la naturaleza, también entre los humanos. Según, por ejemplo, Anna Fausto Sterling, que hizo un análisis de la intersexualidad, existirían 5 sexos diferentes. Serían el hombre, cromosomas sexuales X, Y, la mujer, cromosomas sexuales XX. Existiría también el hermafroditismo verdadero, que sería la persona que tiene un ovario y un testículo, el hombre pseudohermafrodita, que no tiene ovarios, aunque tenga algunas características externas de algunos aspectos de los genitales femeninos, y la mujer pseudohermafrodita, que no tendría testículos, pero sí algunos aspectos de los genitales masculinos. Y concluía que la prevalencia era del 1,7% de la población. Un 1,7% sería mucho. Estamos hablando de estos estados de intersexualidad y hermafroditismo. Pero claro, un tal Sachs, estudiando el estudio de Fausto Sterling, vio que se incluían diversas patologías que en el mundo de la medicina no se consideran intersexualidad, y entre ellas, por ejemplo, la hiperplasia adrenal congénita de inicio tardío, porque es algo que afecta al aspecto de los genitales. Puede ocurrir que veamos una mujer que por la zona del pubis, por debajo, donde está la vagina, pues que haga como con un poco de bulto, de paquete, que haya ahí un crecimiento anormal. Y claro, Fausto Sterling directamente lo considera un estado intersexual sin tener en cuenta que eso está asociado a otros síntomas. Eso está asociado a problemas en la eliminación de la sal del cuerpo, que o retiene mucha sal o elimina demasiada sal, también a vómitos, también a náuseas. Es decir, esa alteración en el aspecto de los órganos genitales forma parte de un síndrome que hace referencia a un estado patológico. Ya solamente por ahí eliminaba Sachs el 99% de los casos considerados intersexuales por parte de Fausto Sterling. Pero hay otros casos también que incluía Fausto Sterling en su clasificación. Aquí es importante recordar otra vez el concepto de nosología. La nosología es la parte de la medicina que describe, diferencia y clasifica las enfermedades. Y su primer principio es diferenciar entre la normalidad y la patología. Se está introduciendo, por tanto, por parte de Fausto Sterling, una confusión nosológica, claramente. Pero vamos a hablar algo más. Vamos a hablar en esta defensa del binarismo sexual, del dimorfismo cerebral. El cerebro del hombre, el cerebro de la mujer. Porque los estudios sobre el dimorfismo cerebral nos demuestran que hombres y mujeres pensamos, sentimos y reaccionamos de manera diferente. Hay una forma de sentir, de reaccionar, de pensar, de vivir la afectividad, de vivir nuestra psicología, que tiene forma que se especifica
de manera masculina o femenina. Por eso en estos estudios sobre el dimorfismo se analizan distintos factores anatómicos y biológicos que tengo aquí. Por ejemplo, el componente genético y hormonal diferente. Diferencias entre hombre y mujer respecto a la genética y respecto a lo hormonal. Los cerebros de hombres y mujeres, diferencias de anatomía, de maduración, de fisiología, también distinto funcionamiento en aspectos cognitivos y volitivos. Por lo tanto, es que los propios estudios sobre dimorfismo cerebral nos muestran que hay dos tipos diferentes de cerebro en cuanto a hombre y en cuanto a mujer. Otro aspecto, otro argumento que se suele utilizar para negar el binarismo sexual es el de la fluidez. Bueno, es que el niño es muy cambiante. En el niño es cierto que existe plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral se da en todas las personas, pero especialmente en los niños. Esa plasticidad no significa fluidez. La fluidez es un concepto ideológico, no científico. La plasticidad sí. Un niño que tenga poca capacidad para las matemáticas podría llegar a desarrollar capacidad para las matemáticas. Un niño que tiende a ser depresivo podría trabajarse su cerebro con las terapias adecuadas, los tratamientos adecuados para que no fuese tan depresivo. Eso sería la neuroplasticidad. Pero no es fluidez de género, no tiene nada que ver con el hecho de que se pueda pasar de ser hombre a ser mujer, o mejor dicho, de ser hetero a ser bi, homo, polisexual. Ni trans, ni nada por el estilo, ni de género neutro, ni esas cosas. No tiene nada que ver, eso ya es una deformación. Nos encontramos entonces con que la genética, la endocrinología y la neurología confirman el papel de la corporeidad sexuada en la identidad de género y la existencia de un binarismo sexual. Genética, endocrinología y neurología. Estos son hechos ciertos.